Bien, muy buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo este video. Bueno, este video es para ayudar y ponernos al día para los compañeros que no han podido asistir a nuestras clases, ¿no? Sincrónicas. Y pues bueno, ya entrando al capítulo de estática de fluidos, voy a explicar este PDF, tal cual como lo hubiésemos hecho en una pizarra, ¿no? Aquí está, de hecho, este PDF y los ejercicios que vamos a resolver sobre estática de fluidos. También les voy a pasar, ¿no? También les voy a pasar y en forma de PDF, ¿no? Aquí ya lo tengo preparado, enseguida les va, ahí está. Entonces, todos estos ejercicios van a ser los que vamos a desarrollar en este capítulo. Y pues bueno, esto también, como siempre, les voy a proporcionar por el grupo de auxiliatura, ¿no? Y pues bueno, comenzando con eso rápidamente, este video no va a ser tan largo, vamos a realizar unos tres ejercicios, pero estática de fluidos es bien fácil también, ¿no? La cuestión es que se entienda muy a detalle bien todos los conceptos referidos a la teoría, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a hacer un repaso de teoría. Estas dos primeras páginas vendrían siendo como un pequeño repaso de teoría, ¿no? Y lo que está enmarcadito sería el pedazo de formulario, ¿no? Lo que está en cuadraditos. Y pues bueno, a ver, veremos. La densidad nos dice se lo denota con el símbolo ρ, ¿no? Entonces esto ya es repaso de toda la vida. El docente igual ya ha debido avanzar esto. Bueno, ya avanzó, de hecho. Y del colegio también algunos deben recordar, ¿no? Densidad es masa sobre volumen, se lo mide en kilogramos metro cúbico. El peso específico es sí, lambda, no, perdón, gamma, ¿no? Con gamma es peso, ¿no? Como dice su nombre, peso. No es lo mismo masa que peso, ¿no? Peso sobre volumen, ¿no? Pero peso sabemos que es masa por gravedad. Y aquí, miren, aparece masa sobre volumen, ¿no? Justo eso sabíamos que es densidad. Entonces ahí lo podemos poner densidad y nos queda la gravedad. Entonces densidad por gravedad había sido peso específico. Entonces, miren, todas estas fórmulas nos da lo mismo, peso específico, ¿no? Todas estas relaciones. Como estamos hablando de peso sobre volumen, pues sus unidades van a ser peso, o sea, fuerza, ¿no? Fuerza del peso es en newton sobre metro cúbico. Y pues bueno, esto sería las unidades de peso específico. Ahora, un concepto que se utiliza bastante es la densidad relativa, o también si no puede ser escrito en otra forma como peso específico relativo, igual el resultado va a ser lo mismo. O también puede ser escrito en otra forma como eh, gravedad específica, ¿no? Entonces, pero para todo esto, densidad relativa es el que más se utiliza. Sabemos que densidad relativa es densidad de aquel líquido, ¿no? Estamos estudiando fluidos, líquidos, gases, ¿no? Los fluidos se dividen en dos, en líquidos y gases. Y bueno, sería la densidad del líquido, en este caso le he puesto, porque más vamos a estudiar líquidos en este capítulo. Ya los gases lo vamos a estudiar en temperatura y calor, o si no, más propiamente lo vamos a estudiar en termodinámica, ¿no? Uno de los últimos capítulos de la materia. Pero en este capítulo vamos a enfocarnos más en líquidos. Enseguida vamos a ver qué es. Entonces, es la densidad de la sustancia, ¿no? La densidad de la que no conocemos, pero la densidad de la sustancia, digamos, dividido entre la densidad generalmente del agua, H2O, ¿no? O si no, W de water se le pone a veces, o si no, A de agua, ¿no? Entonces, aquí le he puesto H2O para no mezclar ni inglés ni español, densidad del agua. Generalmente siempre es la densidad del agua, ¿no? Es la que más se utiliza, pero al decirnos densidad relativa, pues se refiere a que es relativo con respecto a otro fluido, ¿no? Podría ser una relación entre la densidad del agua y la densidad del aceite, digamos, ¿no? Entonces ahí tendríamos su densidad relativa del agua referida al aceite, ¿no? Pero eso ya sería complicarlos mucho, de que se puede, se puede hacer, pero generalmente lo que más se utiliza es la densidad relativa con respecto del agua, ¿no? Y aquí ya no ponemos que es con respecto del agua ni nada, sino que estamos comparando la densidad de algo con respecto del agua en una relación, ¿no? Eso es densidad relativa. Y bueno, sobre esto vamos a hacer algunos ejercicios igual, en las últimas clases, ¿no? Una maratónica de exámenes pasados, y pues bueno, con eso ya vamos a ver más a detalle este ejercicio. Bueno, y hay que comenzar viendo bien estos conceptos, ¿no? Pero ahora que estos conceptos se utilizan siempre, ¿no? Pero ahora vamos a estudiar netamente estos conceptos aplicados a fluidos, ¿no? ¿Qué es un fluido? Es aquella sustancia que se acomoda también al volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Es una sustancia, podría ser un líquido, podría ser un gas. La diferencia entre los líquidos y los gases es que los líquidos son fluidos incompresibles, no se pueden comprimir, es decir, imagínense que tenemos una botella, ¿no? Una botella llena de líquido, ¿no? Y nosotros queramos comprimir esta botella, o sea, totalmente llena, ¿no? Sin nada de aire, ningún gas. Queremos comprimir esta botella, no se va a poder porque el líquido es un fluido incompresible. No se puede hacer más, no se puede comprimir, no se puede hacer más pequeño, ¿no? Mientras tanto que los gases son moléculas que están mucho más separadas, sus átomos y demás sustancias, ¿no? Esto ya sería más a nivel microscópico, pero ya están más separadas entre sí, están sus enlaces y demás. De modo que los gases, pues se comprimen, sí se pueden comprimir y también se pueden expandir más fácilmente.
¿no? Los gases, pues sí, son fluidos compresibles, ¿no? Es decir, su densidad varía también, ¿no? Mientras tanto que de los líquidos su densidad no va a ser variable. Bueno, eso sería para entendernos qué es un fluido y aquí tenemos algunas propiedades. Ahora vamos a ver algunos conceptos más. La presión, aquí lo tengo escrito en forma de límite, en forma vectorial, ¿no? Pero aquí no he puesto vectores, entonces en forma de módulo, pero con límite. Y aquí tenemos un gráfico en forma vectorial también, ¿no? Aquí si sacamos módulo de diferenciales de fuerza y diferencial de superficie, pues ahí podemos aplicar el límite. Pero ya este es un concepto muy matemático. Este ya es el libro para referirnos a los libros que el ingeniero maneja, ¿no? Es el libro de Humberto Leiva, ya sí está denotado en forma más así analítica, pero también de seguro está en otros libros, ¿no? Esto ya digamos que les puede servir un poquito más para materias más adelante cuando estén viendo un poco de análisis vectorial, pero si no, pues tampoco, ¿no? Lo que más interesa de presión es entender esto, ¿no? Y aquí el grafiquito. Presión es fuerza sobre área, ¿sí? Presión es fuerza sobre área. Imagínense, ¿no? Aquí tenemos un lago, un recipiente, un tanque de agua, algo, ¿no? Una cantidad de agua, donde pues estamos agarrando un pequeño trozo podría ser del agua, o podría ser una caja, un submarino, ¿no? Lo que sea. De modo que tengamos un pedacito de área, ¿no? Nos tomamos un pedacito de área y aquí vamos a tener una fuerza, la fuerza resultante del peso del agua, ¿no? La fuerza resultante del peso del agua en este pedacito de área va a generar presión en este punto, ¿no? Presión. Y esa presión se la mide como cuánta fuerza estamos aplicando a cuánta área, ¿no? Por unidad de área. Fuerza por unidad de área. Eso es presión. Esto nos dice Newton en metro cuadrado, ¿no? Y las unidades de presión aquí no le he puesto, pero es pascals, ¿no? Pascals. Listo, un PA. O sea, Newton metro cuadrado es PA de pascals. Eso es presión, compañeros. ¿Cuánta fuerza estamos aplicando en cuánta área? ¿No? Entonces, a eso se define como presión. Y tiene algo que ver también relacionado con esfuerzo, ¿no? Cuando estudiamos nosotros la mecánica de materiales, sabemos que algunos materiales, algunas estructuras, cuando una fuerza le está aplastando en un pedazo de sección de área, ocurren esfuerzos, ¿no? Tensiones. De modo que tensiones igual se calculan con esta misma relación, pero tienen algo parecido, ¿no? Ya son relaciones que nos ayudan a identificar nomás cuánta fuerza está actuando en cuánto de área. ¿No? Eso es presión en fluidos. Bien, después vamos a ver que la presión varía, ¿no? La presión varía, no es la presión en cualquier punto del tanque, ¿no? En cualquier punto del estanque de agua o bueno, en cualquier punto de esta cantidad de agua, la presión varía, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos variaciones de presión en un fluido en reposo, ¿no? Como estamos estudiando estática de fluidos, pues todos los fluidos van a estar en reposo. Ya más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a estudiar dinámica de fluidos, ya donde los fluidos se van a mover, vamos a ver otras ecuaciones como la ecuación de Bernoulli, pero eso ya va a ser más adelante, en otro, bueno, seguramente en clases presenciales. Entonces, este video es otra vez, como les digo, para los que no han podido asistir a clases, ¿no? Bien, entonces, tenemos líquidos, ¿no? También aquí vamos a estudiar la variación de presión en líquidos. No le he puesto gases, porque como les digo, gases vamos a estudiar en termodinámica, entonces solamente para líquidos. Aquí tenemos un estanque, ¿no? Un estanque con algún líquido, puede ser agua, aceite, mercurio, ¿no? Agua sucia, agua de mar, agua salada, dulce, lo que sea, pero la cosa es que es un líquido, ¿no? Entonces estamos planteando aquí dos sistemas de referencia. Pero bueno, esto ya es netamente la teoría, ¿no? Tenemos dos puntos. Lo que se entienda, esta parte de aquí es la deducción, netamente deducciones, para que vean que no es una ley inventada, ¿no? No es una ley ni empírica ni inventada, sino que tiene su fundamento teórico, su fundamento matemático, que está aquí totalmente deducido. Aquí se resuelve una ecuación diferencial. Esta relación es muy importante para fluidos. Resolviendo esto sale netamente esto, la ley de Steven. A ver, explicaremos esto, que es la ley de Steven. A ver, veremos. En este fluido, a ver, esto lo voy a subir ahí, un poco más grande. Ahí está. En este fluido que tenemos, nos estamos dando dos puntos de diferencia, ¿no? Dos puntos de diferencia. Un punto 2 que está a una altura y2 partiendo desde la base del líquido, ¿no? Partiendo desde el suelo, ahí está un punto P2, tendrá sus características y más. Para hacer la deducción de esta fórmula, se nos planteamos un punto cualquiera en esta altura de fluido, ¿no? Un punto cualquiera con un diferencial de y y demás, pero esta parte de aquí solamente nos sirve para hacer las deducciones. Entonces tenemos un punto P2 y tenemos un punto P1, ¿no? Un punto P1 más abajito del P2, ¿no? Que igual tendrá sus características y demás a una altura y1. La diferencia de alturas entre P2 y P1, ¿no? O sea, el P2 está a una altura H más arriba que el punto P1, ¿no? Es la diferencia de alturas. Bien, aquí tenemos las deducciones y demás. Ahora nos dice, la presión en el punto 1, ¿no? La presión en este punto es igual a la presión en el punto 2, ¿no? La presión en el punto 2, pero no es pues lo mismo, ¿no? O sea, esto ya es, obviamente también podemos entenderlo si nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? Si en el fluido, sin un fluido, en el mar,
por eso no llegamos, ¿no?, a muchas profundidades del mar. Cuando en el mar bajamos y bajamos y bajamos en el mar, pues la presión cada vez aumenta más, ¿no ve? Entonces, miren, mientras más abajo estemos del fluido, la presión siempre va a ser más grande. Entonces, miren, la presión en uno es igual a la presión en 2 más, ¿no? Porque va a aumentar la presión abajo, ¿no? Entonces, más la densidad, gravedad, esto es la densidad del líquido, ¿no? La densidad del líquido que está ahí. Puede ser agua, ¿no? Ahí tendrá una densidad ρ, puede ser aceite, ¿no? Tendrá su densidad del aceite. Bueno, por si acaso, la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? 1000 kilogramos metro cúbico. La densidad del aceite generalmente fluctúa entre 700 y 800 kilogramos metro cúbico. La densidad del mercurio es 3600 kilogramos metro cúbico y así, ¿no? Algunas cosas que igual pueden estar en tablita, generalmente se da de dato en los problemas, pero si no se los da, pues entonces podemos recurrir a cualquier tabla, ¿no?, de datos experimentales. Y pues bueno, entonces la densidad del líquido por la gravedad en este lugar, generalmente a nivel del mar es 9,81, en Oruro creo que es 9,76, algo por ahí. No, pero la gravedad en el lugar, pero siempre nosotros consideramos 9,81 para ejercicios teóricos. Y la altura de diferencia, h, ¿no? ¿Qué tanto hemos bajado? ¿Qué tanto hemos bajado del punto 2 al punto 1? Es la altura h. Ahora hay más conceptos que tendríamos que entender, pero pues bueno, esta clase sería llena de conceptos y no terminaríamos, ¿no? Por eso existen las clases de teoría y el INGE de seguro les ha dado muchos conceptos. Hay varios más. Tenemos presión manométrica, presión barométrica. ¿A qué se refieren? También tenemos presión atmosférica, ¿no? Presión total, presión absoluta y presión manométrica son dos cosas diferentes y su diferencia es la presión atmosférica. Es decir, nosotros aquí en el espacio, ahora mismo, cuando estén viendo este video en su casa y demás, todos estamos sometidos a una presión atmosférica, ¿no? Siempre estamos sometidos a una presión atmosférica, generalmente es de 10.1 por 10 a la 5, algo así es, en sus unidades, ¿no? Tendríamos que averiguarlo. Pero la presión atmosférica, siempre nosotros estamos sometidos a una presión atmosférica, ¿no? La presión debida al fluido del aire y de la atmósfera que está sobre nosotros. Entonces, miren, aquí, así, afuera de este estanque, digamos, de este pedazo de agua, o bueno, de este pedazo de fluido, afuera de esto, imagínense que tenemos un barco aquí, un barco. Este barco igual tiene presión, que sería la presión atmosférica, ¿no? Entonces, aquí afuera, a ver, aquí afuera estaría la presión atmosférica, ¿no? Si estamos en un punto ahí, tenemos la presión atmosférica, bajamos un poquito más, entonces para esto podría conectar incluso la pizarra, a ver. Entonces, si estamos en un punto aquí afuera del líquido, ¿no? Ahí tenemos, igual estamos sometidos a la presión atmosférica, que esta es 10, bueno, perdón, 101.325 pascales, generalmente, ¿no? Es una atmósfera, que la presión también se puede medir en atmósferas, bares, milímetros de mercurio, ¿no? Y pero bueno, cada una de estas tiene sus relaciones de transformación, y en el sistema internacional la presión se mide en pascales. Bien, entonces si tenemos aquí afuera la presión atmosférica y queremos conocer la presión en dos, tenemos que medir la altura de diferencia entre estos dos puntos, una altura D, digamos, una altura L, ¿no? Entonces, miren, la presión en dos va a ser igual a la presión arriba, presión atmosférica sería, ¿no? Más densidad, gravedad por altura de diferencia, que sería L. Entonces, esto sería la presión en el punto 2. Y así sucesivamente, en cualquier punto de este fluido podríamos plantear la ecuación de Steven, la ley de Steven, y podemos calcular la presión más abajo, ¿no? Y si queremos la presión más arriba, entonces esto lo pasamos a restar también, ¿no? Entonces eso, mientras más bajemos, la presión aumenta y mientras más subamos, la presión disminuye, ¿no? Esa sería la ley de Steven. Y la relación de aumento o disminución es densidad, gravedad por altura, ¿no? Densidad, gravedad por altura es algo que ya se lo tienen que saber de memoria, ¿no? Tampoco es muy difícil de memorizarse. Lo único que tienen que saber, variación de presión es densidad, gravedad por altura. Densidad, gravedad por altura, ¿no? No es toda la altura del estanque, por si acaso, no es la altura de diferencia. Eso es la ley de Steven. Y pues bueno, con eso ya podemos pasar a resolver más ejercicios, pero un concepto más nos falta, el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes, esto lo vamos a ver más a detalle en un ejercicio en en clases presenciales. Eh, entonces, miren, el principio de Arquímedes nos dice que un cuerpo, imagínense que es un pedazo de madera, digamos, ¿no? Un pedazo de madera, a ver, lo podemos pintar ahí, citos. Un pedazo de madera, madera pesada, digamos, madera mojada, ¿no? De modo que se haya hundido en un fluido. Un pedazo de madera que está algo hundido en el fluido. El fluido trata de volver a este sólido, ¿no? Trata de volver a este sólido arriba, a su posición, podríamos decir, afuera del fluido, ¿no? Existe este principio de Arquímedes, por su diferencia de densidades ocurre eso, ¿no? Entonces, el fluido genera una fuerza repulsiva a este sólido. A esta fuerza se le llama empuje, o también con la letra B, a veces le ponen B mayúscula de fuerza boyante, ¿no? Entonces, pues bueno, el empuje se lo calcula con esta relación, ¿no? Aquí está su deducción y demás.
Pero aquí está, el empuje es la densidad del líquido, ¿no? La densidad del líquido, ahí, este líquido puede ser agua, aceite, como les digo, ¿no? Por la gravedad, por el volumen, ¿no? Pero este volumen es el volumen sumergido, ¿no? O sea, miren, este sólido pues tendrá un volumen, digamos, si nosotros calculamos el volumen de este sólido, podría salirnos 3 metros cúbicos, digamos, ¿no? O bueno, mucho, 1 metro cúbico, ¿no? Depende, cada sólido tiene su volumen, pero la cantidad de volumen que está sumergido, ¿no? Todo este volumen sumergido, ese volumen hay que utilizar. Volumen sumergido o si no, volumen desalojado también le ponen. Ese volumen. O si no, también, imagínense que este sólido no esté totalmente sumergido, ¿no? ¿Qué tal si está por aquí este sólido? Hay un pedazo, ¿no? Y otro pedazo afuera del agua también. Entonces, el volumen que hay que calcular, pues el volumen sumergido, este volumen, ¿no? Ese volumen hay que calcular y a ese volumen hay que meter en la fórmula y igual vamos a tener una fuerza de empuje del agua, ¿no? Una fuerza de empuje y este sólido pues tendrá su peso. Ese peso es W, ¿no? Bueno, aquí no está anotado, pero igual este sólido pues tiene peso. Todos los sólidos tienen pesos. Y pues bueno, ya de ahí podemos calcular sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. O bueno, como estamos en la estática, sumatorio de fuerza tendría que ser igual a cero para llegar al equilibrio, ¿no? Y pues bueno, eso sería el principio de Arquímedes, ¿no? Y esto igual tiene su historia, ¿no? Se dice que un día un rey, Arquímedes, le pidió verificar si su corona realmente estaba hecha de oro, ¿no? Si estaba hecha de oro, es decir, tenía que verificar la densidad del oro. Y ya tenía su corona bien construida, ¿no? Bien, a detalle, con diamantes y toda la cosa. Y pues bueno, ahí Arquímedes se pone a pensar, ¿yo qué voy a hacer para determinar la densidad del oro? Lo que se podría hacer es determinar la masa, ¿no? La masa de alguna forma, tal vez lo puede medir la masa, pero ¿y el volumen? ¿No? ¿El volumen de dónde? Y la masa también, ¿de dónde? ¿No? Entonces, la masa sería en ese entonces, ¿no? Cuando estábamos hablando de Arquímedes, es muy complicado medir la masa. Todavía, como sabemos que la gravedad varía, ¿no? Entonces, el peso podríamos medir tal vez, pero la gravedad varía con todos. O sea, tal vez sería comparando. Entonces, ahí es donde podríamos ir pensando. Lo más complicado de esto era calcular el volumen, ¿no? ¿Y de dónde va a calcular el volumen? Entonces, claro, pues un volumen sería de alguna forma, ¿no? Entonces aquí es donde Arquímedes ha visto, no es necesario tampoco calcular la masa, volumen, directamente podríamos calcular la densidad del oro con alguna romana, ¿no? Con algún sistema de medición de peso y sumergiendo esta corona en algún líquido para ver cuánto es la fuerza resultante del empuje, ya que sabemos que el empuje está directamente relacionado con el volumen. Entonces, es igual un ejercicio que lo vamos a resolver en clase de arquitectura, pero no en este video. Y bueno, esa sería la historia, ¿no? Del principio de Arquímedes, cómo ha deducido esto. Y pues bueno, ahí tenemos la relación del empuje. Bien, entonces, eso sería y algunos conceptos más vamos a ir viendo ya cuando hagamos ejercicios. Entonces, hasta ahí borraremos todo esto y ya comenzaremos con algunos ejercicios. Pues bueno, hoy vamos a hacer 3 ejercicios. Primero vamos a comenzar con estos manómetros. ¿No? Bueno, con estos ejercicios de tubos, ¿no? A ver, veremos. Nos dice un tubo en U, ¿no? Un tubo en U de sección transversal uniforme, ¿no? O sea, ya sabemos que es sección transversal cuando hemos visto en elasticidad, ¿no? Entonces, miren, la sección transversal de este tubo sería este pedacito de área, ¿no? ¿Qué tal si sea 1 centímetro cuadrado, digamos, ¿no? 1 centímetro cuadrado, o si no, más grande tal vez, ¿no? Pero la cosa es que el área en ambos lados es lo mismo, 1 centímetro cuadrado. Es sección transversal uniforme. Abierto a la atmósfera, ¿no? O sea, aquí arriba podemos tener el sol, ¿no? El sol, las nubes, ¿no? Entonces, aquí está abierto a la atmósfera. Entonces, aquí, pues, está actuando, aquí afuera, la presión atmosférica, ¿no? Aquí afuera también está actuando la presión atmosférica. Ahora, miren, cuando ambos lados están abiertos a la atmósfera, generalmente no interesa si utilizamos presión atmosférica o si no, no utilizamos también, porque la presión atmosférica a veces lo despreciamos, ¿no? A veces lo despreciamos la presión atmosférica porque no es tan grande comparada con la presión de los fluidos. Entonces, generalmente, en algún ejercicio lo podemos despreciar siempre y cuando ambos lados estén abiertos a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, hay una relación más que no se los he anotado, pero a ver, en este video podríamos anotar, hay tipos de presiones, les decía, ¿no? Existe lo que es presión absoluta, ¿no? Presión absoluta. La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Es una relación. Y la presión manométrica es igual a la densidad, gravedad por altura. Es decir, la presión absoluta, por ejemplo, en este punto, ¿no? En este punto quiero calcular su presión absoluta, es decir, la absoluta referida a todo el sistema, ¿no? O sea, al entorno también que los rodea. Entonces, la presión absoluta considera también la presión atmosférica, ¿no? La presión atmosférica considera la presión absoluta más la presión manométrica. La manométrica se refiere a la presión que aumenta de acuerdo al fluido, ¿no? Este fluido va a incrementar su presión y esa presión se llama presión manométrica. Se dice manométrica porque se la mide con manómetros, ¿no? Entonces, eso es en la presión manométrica. Y después la presión manométrica, aquí está, ¿no? Densidad, gravedad, temperatura. Miren que la presión manométrica no considera la presión atmosférica, ¿no?
solamente manométricas. Entonces, hay dos formas de hacer ejercicio, considerando presiones absolutas o considerando presiones manométricas. Y la única diferencia entre estos dos tipos de presiones es la presión atmosférica, ¿no? O sea, si yo quiero, digamos, ¿qué tal si un ejercicio me dice la presión manométrica de un sistema es igual a 7 por 10 a la 5 pascales, digamos, ¿no? Ahí tenemos una presión. Entonces yo quiero la presión absoluta, ¿no? Entonces calcular la presión absoluta, entonces lo que tenemos que hacer es, esto es igual a la presión manométrica, 7 por 10 a la 5 más la presión atmosférica. Y eso sería la presión absoluta, ¿no? Eso es. Entonces, en este ejercicio lo estoy trabajando con presiones absolutas. Miren, aquí estoy trabajando con presión atmosférica, presión atmosférica. Entonces, en este ejercicio estoy trabajando con presiones absolutas. Bien, entonces así, con ese concepto continuamos. Bueno, habíamos planteado que en este punto, aquí está, miren, ya tenemos todo listo el gráfico. Aquí, en este punto afuera, tenemos la presión atmosférica, al otro lado igual, porque está abierto el tubo, entonces presión atmosférica. Y bueno, nos dice abierta la atmósfera, se llena parcialmente con mercurio, ¿no? El mercurio es lo que está ahí abajo, ese más plomito. Después se vierte agua en ambos brazos, no la misma cantidad de agua, ¿no? Aquí he puesto más. Y después dice, si la configuración de equilibrio en el tubo es como se muestra en la figura, es decir, el agua aquí está más alto y el agua aquí está más bajito, ¿no? Eh, con H2 igual a 10 a 1 centímetro, ¿no? Este H2 dice que vale 1 centímetro, determina el valor de H1, ¿no? Esta alturita H1. Este sería el gráfico del problema y aquí ya está todo ayoneado, ¿no? Entonces, determinar H1, conociendo que esta altura H2 vale 1 centímetro. Vale, entonces para esto utilizamos bueno, la ley de Steven, ¿no? Generalmente para este tipo de manómetros, en el punto más bajo del sistema, ¿no? En el punto más bajo, nos ponemos un sistema de referencia, ¿no? Una línea de referencia. Entonces aquí en el punto más bajo del sistema, pues sería aquí abajo, ¿no? Sería ahí abajo. Podríamos partir de ahí, pero generalmente vamos moviendo esta cosa hasta chocar con la interfase de los líquidos. Es decir, partimos del punto más bajo, pero vamos moviendo. Miren, tenemos el mismo líquido, mercurio, 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 sigue siendo mercurio y llegamos a ese punto y ya no es mercurio, pues, ¿no? Ahora es mercurio y agua, entonces ya tenemos la interfase de dos líquidos. Ahí generalmente, pues en la interfase, justo cuando ya no es el mismo líquido, planteamos nuestro sistema de referencia. Ahora, hay un enunciado a la misma altura y al mismo nivel en el mismo fluido, o sea, al mismo nivel y en el mismo fluido, ¿sí? Al mismo nivel y en el mismo fluido. Por ejemplo, aquí miren, tenemos mercurio, 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 todo mercurio, el fluido es el mismo, ¿no? Aquí ya más arriba es agua, entonces no. Aquí todo el fluido es el mismo, abajo mercurio. Entonces, al mismo nivel horizontal y al mismo fluido, pues la presión es la misma. Eso es un enunciado, ¿no? Entonces, la presión es la misma. Entonces, aquí planteamos, ¿no? Una línea, tenemos la presión en ese punto, sería la presión en izquierda sería lo mismo que la presión en derecha porque estamos aplicando el enunciado que al mismo nivel y a la misma altura, ¿no? Al mismo nivel y a la misma altura, en un mismo fluido es lo más importante, ¿no? La presión es la misma. Entonces, calculamos esa presión por izquierda y por derecha. Entonces, calculando la presión por izquierda, la presión ahí abajo es igual a la presión ahí arriba, ¿no? Presión atmosférica más la densidad de este líquido aumenta presión, ¿no? Entonces, más la densidad del agua, ¿no? En este caso, el líquido de estos puntitos es agua, densidad del agua de water, ¿no? W. Densidad del agua, gravedad por altura. En este caso, miren, la altura del agua es H1. Este valor de H no conocemos del gráfico, pero yo lo estoy poniendo H, ¿no? No conocemos, no nos podemos asumir tampoco, pero como si fuese letra, lo voy a dejar como H nomás, ¿no? Entonces la altura total del agua sería H1 más H2. Esa sería la altura de agua. Entonces hay densidad de gravedad por altura, ¿no? La altura de agua. Eso sería, miren, ya hemos calculado la presión por izquierda, ahora la presión por derecha, ¿no? La presión por derecha es la presión más arriba, presión atmosférica, más la densidad del agua. No, o sea, mira, aquí tenemos dos fluidos, entonces para cada uno hay que calcular su incremento de presión. La presión de incremento del agua sería densidad del agua, ¿no? Más, bueno, gravedad, densidad del agua, gravedad por la altura de agua. La altura de agua por el lado derecho es H, H minúscula. Y ya estamos en este puntito, ¿no? Ya estamos aquí, seguimos bajando más hay que bajar para este mercurio. Entonces va a ser la densidad del mercurio, gravedad por H2, la altura del mercurio, ¿no? Y hemos llegado al punto P, ¿no? Entonces ya tenemos la presión por izquierda y la presión por derecha. Ahora, como en ambos, por izquierda y por derecha, la presión en el mismo fluido y al mismo nivel es la misma, entonces igualamos esto con esto. Y miren aquí que las presiones atmosféricas se cancelan, ¿no? Se cancelan porque si eso lo paso a restar, pues se cancelan, ¿no? Entonces, las presiones atmosféricas se cancelan porque ambos tubos están abiertos a la intemperie, ¿no? Entonces, pues la presión que está afectando aquí igual va a afectar aquí, entonces como que se compensan, ¿no? Y se cancelan ahí. Entonces solamente nos queda esto, ¿no? Más esto. Entonces ya, de esta igualdad, las cosas se cancelan. Miren, esta alturita H que no conocíamos no nos da el problema, ¿no? Entonces miren, igual, aquí se cancela y aquí se cancela. Entonces no había sido necesario conocer ese H.
¿no? Ese H minúscula. Entonces no era necesario porque aquí en la ecuación se cancelan y ya luego de lo que nos queda, despejamos H1 y había sido esto. Esto es H1 en función de H2, ¿no? Entonces la densidad del mercurio conocemos 13.600, densidad del agua es 1000, densidad del agua es 1000, reemplazamos, esto está en pascal, no, perdón, esto está en kilogramo metro cúbico. Y miren, la densidad, las unidades de densidad de arriba con las unidades de densidad de abajo se van a cancelar unidades y la única unidad que nos va a quedar es la unidad de la altura H2, ¿no? Entonces ahí tenemos un centímetro, su altura, su unidad centímetros, entonces la respuesta igual nos va a quedar en centímetros. Por tanto, la altura H1 dice que había sido 12,6, metiéndose la calculadora, 12,6 centímetros. Y pues bueno, esa sería la altura H1. Y bueno, la respuesta a este problema, ¿no? Entonces, pues bueno, este sería el primer problema del video. Y espero que se haya entendido. Otra vez, como siempre, cualquier duda o consulta que tengas de este tipo de ejercicios o cualquier ejercicio de la materia, ¿no? Pero pues cualquier duda de los videos, clases, simplemente me preguntan al WhatsApp, ¿no? Como ya saben, mi número. Bueno, creo que algunas personas ven los videos y no son del curso, ¿no? Pero igual me pueden preguntar, aquí lo voy a anotar mi número para los que estén viendo el video, ¿no? Ya saben, es el 724 80 47. Pero bueno, cuando nos hablamos de la materia, pues ya tenemos grupo de auxiliatura y toda la cosa. Bien, entonces ese sería el primer ejercicio y ya pasaremos pues al otro ejercicio. Vamos a borrar esto. Algunas cosas que tenemos allá, ¿no? Ya. Seguiremos en el ejercicio 2. Otra vez tenemos otro manómetro, ¿no? Otro manómetro. Y bueno, al final para resolver manómetro siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, nomás, ¿no? En este caso, este es un manómetro diferencial, no está abierta la intemperie tampoco, ¿no? Está tapado y todo. Pero a ver, analizaremos. Nos dice determinar la diferencia de presiones entre los puntos A y B, ¿no? Ahí tenemos el gráfico. Bueno, en realidad el gráfico es este, ¿no? Pero aquí está más grande y sallado, ¿no? Entonces el gráfico original es este y aquí está resuelto. Determina la diferencia de presiones entre los puntos A y B. Si la altura H es 20 centímetros, la densidad sin subíndice es 1000, la densidad 1 es 1500 y la densidad 2 es 750. Determinar la variación, la diferencia de presiones. No la diferencia de presiones, es decir, en el punto A vamos a tener una presión en A, en el punto B vamos a tener una presión en B y su diferencia de presión sería presión A menos presión B. No que tanto varía la presión en ambos puntos. Podría ser así o también podría ser presión en B menos presión en A. No interesa, al final solamente va a cambiar el signo. Aquí puede ser negativo, aquí puede ser positivo, digamos, ¿no? Solamente eso va a cambiar. Entonces, eso es lo que nos pide, la diferencia de presiones. Entonces, para eso, otra vez, para resolver cualquier ejercicio de tubos, ¿no? Siempre es lo mismo. Entonces, otra vez nos planteamos el punto más bajo, ¿no? El punto más bajo del sistema, ¡zas!, ¿no? Una línea en el punto más bajo y vamos subiendo un poquito, ¿no? Como si lo hubiésemos movido con la regla. Vamos subiendo hasta llegar a la interfase de líquidos, ¿no? Aquí tenemos la primera interfase, ahí nos quedamos, pausa ahí, y planteamos la presión en un mismo líquido al mismo nivel de referencia, ¿no? La presión en un mismo líquido al mismo nivel, en ambos lados en el mismo líquido es la misma, ¿no? Aquí la presión es lo mismo que la derecha, la izquierda es la derecha. Entonces, calculamos otra vez por izquierda la presión y por derecha también calculamos la presión y luego igualamos presiones y de ahí calculamos la diferencia de presiones, ¿no? Entonces, miren. Aquí nos dice, el punto A está aquí, ¿no? Aquí está más grande. Dice que es aire. Entonces, ¿dónde vamos a poner el punto, no? ¿Dónde vamos a poner el punto? Ponemos el punto aquí, 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 aquí. ¿Dónde, no? Entonces, yo le estoy poniendo directamente el punto A aquí. Ahí le estoy poniendo el punto A, ¿no? Y pues bueno, ¿por qué lo estoy poniendo directamente ahí? Porque el aire, la variación de presión en gases es mucho, mucho menor a la variación de presión en fluidos. Es decir, aquí el aire también es un gas, ¿no? Pero si yo pongo la presión aquí, digamos, en este punto, la variación de presión en este punto y en este punto casi va a ser insignificante comparado a la variación de presión de los fluidos líquidos, ¿no? Ahí esto sí se va a observar bien, o sea, la presión sí va a aumentar, no, pero nosotros poco sentimos, ¿no? Imagínense cuando subimos de un edificio el ascensor, ¿no? Casi ni siquiera se siente que ha variado la presión, ¿no? La presión debería ser menor cuando subimos a un edificio y cuando bajamos la presión debería ser mayor, ¿no? O sea, debería aplastarnos, pero nosotros ni siquiera sentimos eso, ¿no? Ya después cuando hacemos viajes ahí a Santa Cruz, digamos, ¿no? Cochabamba, no sé, a La Paz, el Alto, entonces ahí sí se siente la presión, ¿no? Entonces, a altas alturas, ahí se siente la presión, pero a pocas variaciones de altura en gases, la presión casi ni se siente, o sea, la variación de presión. Entonces, por eso les digo que aquí en cualquier punto en este gas de aire, la presión va a ser prácticamente la misma. Entonces, aquí, presión en A la estoy poniendo en ese punto. El punto B ya nos daba el ejercicio, aquí arriba, dice, ¿no? Entonces, ahí está la presión en B. Listo, entonces estamos calculando la presión por izquierda y por derecha. Entonces, por izquierda,
partimos de ese punto, ¿no? Y queremos llegar abajo. Entonces estamos aquí, en el punto A, la presión va a ser presión en A. Bajamos, ¿no? Bajamos, bajamos y tenemos esta altura, este líquido que es agua, entonces le aumentamos la presión de este líquido. Densidad del agua, gravedad por altura. La altura del agua es H, ¿no? Entonces por H. Y ya estamos aquí y ahora seguimos bajando más todavía, ¿no? Bajamos más y miren, este diagonal no nos va a interesar porque la ley de Stevens solamente nos pide alturas. Entonces esta diagonal no nos va a perjudicar en absoluto, para nada, ¿no? Entonces el líquido este es aceite, entonces vamos a aumentar la presión de aceite, densidad de aceite, gravedad por la altura de aceite. Y miren, aquí tenemos una alturita H, más esta altura de aquí 2H, la altura total de aceite es 3H. Y ya está, ya hemos calculado la presión por izquierda y miren, hemos llegado, a partir de aquí hemos bajado y hemos llegado al punto de presión P, ¿no? Entonces ahí está la presión en P, había sido esto. Ahora por derecha partimos presión en B, ¿no? Presión en B, bajamos, bajamos el mismo fluido y tenemos hasta aquí. Miren, este fluido dice que es aceite, ¿no? Este es aceite, entonces su densidad del aceite, RO2 es eso. Miren, de datos, aquí, incluso aquí en la gráfica nos dice, ¿no? RO2. Nos bajamos, su densidad es RO2, gravedad por altura. La altura de aceite es 2H, entonces ahí 2H, ¿no? 2H menos, pero aquí porque está menos, ¿no? Si la presión siempre aumenta. Entonces, miren aquí, estábamos aquí en este punto B y ahora estamos aquí, ¿no? Hemos aumentado y hemos llegado ahí. Ahora, de este punto de aquí, miren, aquí no nos da datos de altura, ¿no? Aquí no nos da datos de altura para seguir bajando. Entonces, otra vez podemos aplicar el enunciado que estamos aplicando para estos tubos, ¿no? Para manómetros. Entonces, ahí, ¿no? Otra línea de referencia. Entonces, miren, aquí lo que vamos a hacer es plantear otra vez el enunciado. Y teníamos presión en B, hemos aumentado esta presión más y ya estamos aquí, ¿no? Es como seguir un caminito, ya estamos aquí. La presión aquí ya tenemos, ¿no? Hasta aquí estamos, hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, decimos, la presión en este punto, al mismo nivel, miren, aquí es agua, todo es agua, agua, ¿no? Entonces, en ese punto, al mismo nivel, en el mismo fluido, ¿no? La presión es la misma. Es decir que tenemos la presión aquí, al mismo nivel, en el mismo fluido, entonces también ya tenemos la presión aquí, ¿no? Porque el fluido es el mismo, el nivel horizontal es el mismo, entonces la presión aquí es lo mismo que aquí. Entonces nos estamos saltando, ya nos estamos saltando. Es decir, ya teníamos la presión aquí, a la derecha, entonces ya tenemos también aquí, ¿no? Ahora seguimos el camino, ya, es decir, toda esta parte lo hemos ignorado, ¿no? Porque en el mismo fluido, al mismo nivel, en el mismo fluido, no, la presión es la misma. Entonces ya estamos aquí. Ahora subimos. Pero miren, hay que seguir el camino, les decía, ¿no? Entonces estamos subiendo y pues bueno, al subir disminuye la presión, ¿no? Entonces miren, por eso le estamos diciendo disminuye la presión, negativo, ¿no? O sea, la presión que estaba aumentando, esto que vamos a subir a esta altura, pues lo va a disminuir. Va a disminuir la presión y a ver, disminuye la presión, ¿no? Y este fluido, a ver, sigue siendo agua también, entonces va a ser menos densidad y gravedad por altura, ¿no? Densidad del agua, gravedad por altura. La altura que estamos subiendo es 3,5 H, entonces ahí 3,5 H. Y ya estamos aquí, ¿no? Ya estamos aquí. Ahora aquí nos dice, miren, tenemos aire. Todo esto de aquí es aire. Entonces, la variación de presión en los gases habíamos dicho que es insignificante. Entonces, si tenemos la presión aquí, podemos seguir normal, tranquilamente este camino y ya podemos saltarnos aquí, porque en gases la variación de presión es despreciable. A no ser que el ejercicio nos diga, aquí tenemos la densidad del aire, tenemos esta altura también, ¿no? Entonces, ahí sí tendríamos que calcular, ¿no? Pero en este caso ni siquiera nos da la densidad del aire, entonces no lo vamos a asumir ni nada, directamente lo vamos a despreciar, ¿no? Es decir, si tenemos la presión aquí, directamente nos vamos a saltar aquí, porque la presión del aire, la variación de presión, no se va a notar casi nada, ¿no? Entonces nos hemos saltado ahí abajo. Entonces ya estamos aquí ya también, ¿no? Y bajamos un poquito más, ¿no? Entonces miren, no estamos aumentando ni restando nada y estamos hasta aquí. Bajamos un poquito más y tenemos mercurio. Bueno, no sé si es mercurio, es densidad Rho1, ¿no? Entonces, no es mercurio, es 1500. Entonces debe ser agua sucia, digamos, ¿no? Entonces bajamos, estamos aquí, bajamos abajo y bajamos. Densidad Rho1, gravedad, por altura que estamos bajando, 1,5 H. Ahí está. Y miren, ya hemos seguido todo el caminito. No importa, estos horizontales no hemos medido, este horizontal tampoco, ¿no? Solamente alturas nos interesan. Entonces, miren, ya hemos seguido todo el camino y ya tenemos la densidad por derecha. Es lo más difícil de manómetros, ¿no? Por izquierda y por derecha, en el mismo nivel y en el punto más bajo siempre, ¿no? Y bueno, ya tenemos eso y bueno, y igualamos presiones, como son las mismas, entonces igualamos presiones, esto tendría que ser lo mismo que la derecha, igualando esto, esta presión en B lo he pasado a restar, todo esto de aquí lo he pasado a sumar, factorizamos y demás, tan, 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 y ya tenemos presión en A menos presión en B, había sido esto, esta expresión de aquí, todo de aquí son datos, reemplazamos los datos, y la diferencia de presiones había sido negativo, negativo 5.866 pascals, es decir, el B le ha ganado al A, ¿no? Entonces el B, pues bueno, la presión en B debe ser mayor que la presión en A, ¿no? Entonces
La presión en este punto es mayor que la presión en este punto. Esa sería la respuesta. Y la diferencia de presión es esta, negativo 5.886 pascales. ¿No? Esto lo podemos voltear y se va a volver positivo, ¿no? Eso sería el segundo ejercicio referido a manómetros. Solamente eso vamos a hacer, ¿no? Tal vez en su práctica también meta un manómetro, pero ahí lo vamos a ir viendo. Bien, esos serían los ejercicios. Y finalmente, este último ejercicio, para no hacer más largo el video, es un ejercicio de empuje, ¿no? Nos dice, es bien interesante, ¿no? Es un poquito complicado, pero a ver, hay que poner atención. Nos dice, ¿cuál debe ser? Esto es por si acaso de Humberto Leiva. Nos dice, ¿cuál debe ser la relación entre los radios interior, ¿no? Ahí tenemos un radio interior, y el radio exterior, RE, a ver, RE, de una esfera de hierro hueca, dice. ¿No? O sea, aquí tenemos una esfera, o sea, aquí estamos viendo una circunferencia nomás, ¿no? Pero nos imaginaremos esto en el espacio, ¿no? En el espacio se vuelve una esfera, ¿no? Ahí tenemos una esfera, pero dice que está hueca, o sea, es una esfera como una pelota, ¿no? Como una pelota, adentro sabemos que está hueco. Ahí tenemos un poco de espesor, ¿no? Tenemos un espesor, pero tenemos un radio externo. Esto podría ser como un tubo también, pues como un tubo, pero no es un tubo, es una esfera hueca, pero tenemos un radio externo y un radio interno. Es una esfera, ¿no? No es un tubo. Eso es radio externo y radio interno. Nos dice que la densidad del hierro, ¿no? Porque dice que es de hierro esta esfera, es 7,6 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Y para que flote totalmente, dice, a ver, ¿cuál debe ser la relación entre los radios? Lo que nos está pidiendo el ejercicio de esto. Radio interno dividido entre radio externo, o al revés, radio externo dividido entre radio interno. Es la relación entre radios, ¿no? ¿Cuál debe ser esa relación? Para que flote totalmente, dice. Para que esta esfera flote totalmente. Sumergida en alcohol, sumergida en alcohol de densidad 0,9 por 10 a la 3 kilogramos metro cúbico. Entonces aquí no lo he hecho el gráfico entero, pero miren, imaginaremos el alcohol celeste, digamos, ¿no? Ahí tenemos un recipiente de alcohol, ¿sí? Un recipiente de alcohol, ahí sí, ¿no? Ahí le podemos poner su boya indicando que es un fluido. Entonces esto que está lleno de alcohol, ahí va a flotar totalmente, o sea, totalmente sumergida, ¿no? Va a flotar esta esfera Wick. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué fuerza vamos a tener en el sistema? Para que flote totalmente, su motor de fuerza tiene que ser igual a cero, ¿no? Entonces, pues, lo más fácil, directo, es, o sea, totalmente sumergida, ahí va a estar la fuerza del peso, ¿no? Porque este hierro hueco igual va a tener un peso. Ese peso es masa por gravedad, ¿no? Y ahora tenemos una fuerza hacia arriba, que es el empuje, pues, del fluido, del líquido que quiere que se salga, ¿no? Pero, pues, bueno, esa fuerza de empuje. Y ahora calcularemos ambas fuerzas, igualamos ambas fuerzas porque tiene que estar en equilibrio, o sea, claro, su matriz de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no? Y bueno, a ver, veremos. Volumen de la parte sólida de hierro. Dice, estoy calculando el volumen sólido, ¿no? O sea, este hueco de aquí no estoy considerando, estoy calculando el volumen sólido. Entonces sabemos que el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿no? Entonces el volumen de afuera, o sea, el volumen total, digamos, de la esfera va a ser 4 tercios de pi por radio externo al cubo, pero le estoy restando el volumen hueco, ¿no? Menos 4 tercios de pi por radio interno al cubo, ¿no? Eso es. Volumen total menos el volumen hueco. Entonces ahí está el volumen total de la masa de hierro. Ahí está el volumen total de la masa de hierro. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces de aquí despejamos el volumen. mm, A ver, este volumen no estamos despejando aquí. Bueno, a este momento plantearemos hasta ahí nomás esta ecuación. Esto sería para la parte sólida de hierro. Hemos planteado estas dos ecuaciones. De momento lo dejaremos pausado ahí. Ahora estoy estudiando el volumen desalojado, ¿no? O sea, miren, volumen desalojado, volumen sumergido, se refiere a lo que habíamos explicado en teoría, ¿no? El volumen, pues, que está sumergido totalmente, este hierro, ¿no? O sea, el volumen, miren, si no hubiese esta esfera de hierro, ahí el volumen que debería estar ocupando esto es, pues, agua, ¿no? Por eso aquí se dice, este hierro está desalojando el agua, no está ocupando el espacio que debería haber agua ahí. Entonces, el volumen desalojado es 4 tercios de pi, no, o sea, el volumen de la esfera, pues, ¿no? Para este caso. El volumen de una esfera es 4 tercios de pi por radio, o sea, toda la esfera, ¿no? El hueco, ahí está hueco, ¿no? Hay aire, digamos, ¿no? O sea, no está, no hay ni hierro ni nada, pero el volumen total de la esfera, digamos, es 4 tercios de pi por radio externo al cubo. Aquí no le estoy restando el radio interno, ¿no? No le estoy restando el radio interno porque todo el volumen grande de afuera está desalojando agua, ¿no? Eso es. Y listo, ese sería el volumen desalojado. Y ahora igualamos. Sabemos que para la estática, su matriz de fuerzas verticales tiene que ser igual a cero. O sea, las fuerzas que están hacia arriba tendrían que ser lo mismo que las fuerzas que están hacia abajo. Entonces, el empuje tendría que ser lo mismo que masa de hierro, ¿no? Porque por gravedad. Eso sería, ¿no? La masa del hierro, el peso.
¿no? Ese sería el peso de esta cantidad de hierro, sería la masa del hierro por la gravedad, ¿no? Entonces ahí está. El empuje es, por la ley de Arquímedes, densidad de gravedad por volumen ya también, ¿no? Cuando hablamos de fuerzas es por volumen, cuando hablamos de presiones es por altura, ¿no? Entonces, pues si yo quiero fuerza, entonces densidad de gravedad por volumen. El empuje es densidad de gravedad por volumen de desalojado, ¿no? Densidad de líquido, en este caso el líquido es alcohol, entonces densidad del alcohol, gravedad por volumen desalojado que está calculado aquí. Es igual a la masa del hierro, pero la masa del hierro es densidad del hierro por volumen de hierro, ¿no? Ahí está, por la gravedad. Entonces, esta es la relación de aquí hemos utilizado. Ahora, el volumen de hierro igual ya lo hemos calculado antes. Miren, ahí está, volumen de hierro. Y listo. Ahora, de esta igualdad, pues gravedad con gravedad se simplifican. Volumen desalojado hemos calculado aquí. Volumen de hierro hemos calculado aquí. 4 con 4 se cancelan. Bueno, se simplifican. Y así, ¿no? Entonces, miren, esta densidad de hierro lo puedo mandar a dividir. Este RE al cubo lo puedo mandar a dividir. Y nos queda esto. Esta fracción lo puedes separar en las de estas dos fracciones, ¿no? RE sobre RE se va a hacer 1 menos RI sobre RE, ambos elevados al cubo, ahí está. De esta relación despejo la relación de radios, RI sobre RE, despejo, y nos queda esto, a la 1/3, ¿no? Y luego, claro, este 1/3 viene de que estaba elevado al cubo, lo mando al otro lado como raíz, ¿no? Pero esa raíz lo he escrito como 1/3. Esto ya es netamente álgebra, ¿no? Entonces no hay problemas. La densidad del alcohol dice que era 900, ¿no? Eso es dato, ahí está, miren, 0,9 por 10 a la 3, 900. La densidad del hierro es 7600 y elevado a un tercio, tal, 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 metemos en la calculadora. Y la relación de radios había sido el radio interno, tiene que ser con el radio externo, es el 0,96. Es decir, a ver, esto ya verificaremos, no verificaremos, sino haremos una pruebita con números. Si el radio externo, digamos, el radio externo era 2 metros, no, a ver, una esfera muy grande, ¿no? 1 metro, digamos. No, no interesa, ¿no? Si el radio externo era 1 metro, el radio interno tiene que ser el 96%, es decir, 0,96 metros. Eso sería. Bueno, esa sería la relación de radios, pero esto no es necesario, ¿no? Esto nomás nos pedía el ejercicio y esa sería la solución. Bueno, este sería el último ejercicio de este video y ahora sí, las próximas clases pues ya lo vamos a hacer sí o sí presencial, ¿no? Todo presencial al 100% y ya con esto terminamos pues bueno, la explicación de la primera clase de Statistical Fluids. Para los que no han podido asistir a otra clase, ¿no? Porque esta clase en realidad ya lo hemos hecho, pero pues bueno, ahí tenemos esto. Espero que se haya entendido y muchas gracias por su atención, compañeros. Hasta luego.